Arturo, nosotros vamos a ir con el tema Rosario, con el tema inseguridad, y nos vamos con un legislador santafesino. Legislador santafesino y periodista que viene siguiendo el tema de narcotráfico hace muchísimos años, Carlos Del Frade, que está en línea con nosotros. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Posta. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Es una gentileza que agradezco profundamente, muy amable. Carlos, a ver, nosotros lo vemos lejos, a Rosario, recién repasamos las cifras de asesinatos entre Rosario y la provincia de Córdoba, y la verdad que estamos afortunadamente muy lejos, casi 3 veces más tiene Rosario que la provincia de Córdoba, o sea, solamente la ciudad de Rosario comparada con toda la provincia. ¿Cómo se originó eso? Digo, ¿cuál es el origen? Hay una nota suya que recuerda un origen en la década de los 70, en la dictadura militar. Ya desde ahí la connivencia de las autoridades con el narcotráfico. Pero eso, ¿cómo fue escalando, si lo puede sintetizar, obvio, en estos últimos años para que llegue a este nivel de violencia? Sí, rápidamente, si les parece, el 24 de abril de 1978 llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia. Un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer. Después, en el año 1998, cuando se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe, se le da nada menos que a los hermanos Rom, que terminan su vida presos por lavadores de narcotráfico en Estados Unidos. Eso fue impresionante porque se le dio la logística al narcotráfico para lavar dinero. Eso, o sea, se puso un banco al servicio del lavado. Claro, pero era el segundo banco más importante de toda la Argentina, provincial y estatal. Eso fue impresionante. ¿Quién fue el que lo privatizó, Carlos? Eso lo privatizó el gobierno de Obey en su momento. Uno de los dos gobiernos de Obey, del peronismo en aquel momento. Fue durante el menemato, este menemato furibundo que generó la colonización del Estado al servicio de intereses privados. Después se da un año clave en la Argentina, que es el año 2007. Ahí la Argentina reemplaza a México en ser proveedor de efedrina, que venía de la India. Sí, México fue sancionado por Estados Unidos y Canadá, pero la Argentina reemplaza a México en este gran negocio multinacional y paraestatal que es el narcotráfico. Recuerdo que hubo un escándalo relacionado con los aportantes a la campaña de Cristina Fernández, si no recuerdo, mal no recuerdo. Eso fue un año después, en el 2008, claro, que es el triple crimen de General Rodríguez. ¿Se acuerdan bien de esto? Pero fue a posteriori justamente de esto, en donde José Ramón Granero terminó procesado, era el secretario de lucha contra el narcotráfico y terminó procesado por haberle vendido 2 toneladas de efedrina a los narcos mexicanos. Ese año la Argentina se convierte en una plataforma de exportación de altísimo consumo. Hoy la Argentina es la tercera exportadora de cocaína de América hacia el mundo, los segundos en metanfetamina, en droga sintética, y los séptimos en marihuana. Somos un gran país narco, un gran país narco. Y en el 2007, entonces, en forma simultánea, las bandas vinculadas al negocio de la violencia, los monos, se convierten al palo del narcotráfico. 2013 lo matan al líder de los monos, al pájaro cantero, y a partir de allí, la orgía de sangre por venganza y disputas territoriales, que llega para mí con una fecha más en este descenso a los infiernos del Dante, que es el 20 de diciembre de 2020, cuando se conoce en el Centro de Justicia Penal una audiencia pública en donde hay la orden de un jefe de estas bandas narcopoliciales barriales, que se llama Brandon Bay, que dice: tírenle a la cabeza del bebé, revienten las cabezas del bebé con un tiro. El verbo es este que yo les digo, tan despreciable como el hecho en sí, pero a partir de ese momento se empezó a naturalizar la muerte de los chicos, como pasó con este chico de 11 años en Empalme Granero, que habrán visto seguramente. El caso de la boda que salían y de una boda narco que salían y mataron a una bebé de meses. Exactamente. Claro, bueno, eso fue legitimado a partir de ese momento. Bueno, Carlos, queríamos después si podemos poner de nuevo al aire la placa, porque hay un punto que nos llama la atención en Córdoba, porque hicimos una comparación, insisto, Córdoba a Rosario. Y hay un punto en el cual en Córdoba por la pandemia empieza a bajar. Y usted bien dice, en 2020 empieza a subir Rosario en una escalada de muertes que no se detiene. O sea, Córdoba, la pandemia, justamente paralizado todo, también se paraliza los hechos delictivos, cae fuertemente y hoy esa curva, no, la anterior, la de la comparación. La comparación. La línea en Rosario sube los últimos 4 años
y acá se mantiene hacia abajo. Digo, estos últimos 4 años, ¿qué fue lo que pasó? Ese es el dato, Ahí esto, está. mire, a ver si lo puede ver usted, Carlos, acá. Estas son las líneas. La línea amarilla es la provincia de Córdoba y esta línea roja es Rosario. 2019 es como un pico hacia abajo y empieza a subir en un ascenso sostenido y cada vez mayor. Sin dudas. Pero digo, ese fue el caso este del 2020 que usted acaba de recordar, ¿es el inicio de esta ola? No, ese fue el momento que para mí fue el más dramático porque en aquel momento se empezó a legitimar que ni siquiera se respetaba a los A nadie. chicos. Y claro, y ese fue el hecho que generó que, por ejemplo, el año pasado, donde tuvimos el mayor número de homicidios en el Gran Rosario, de 288 homicidios, 7 de esos homicidios correspondieron a nenas y nenes de menos de un año, por aquella orden que se dio y legitimó esta utilización perversa y cruel de las armas de parte de estos grupos narcopoliciales. Déjeme decirle que a mí me parece que hay algo muy importante en esta imprescindible comparación entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe que ustedes están haciendo y que nosotros siempre hacemos, por otro lado, que hay un hecho significativo para mí que a principios de la década del 90 me parece que marcó un antes y un después, especialmente para la política cordobesa, que fue el asesinato de Regino Mathers, Claro. 6 de septiembre de 1991. Ese hecho marcó un antes y un después porque Mathers termina denunciando que se estaba produciendo tráfico de sustancias estupefacientes, cocaína, a través de las camionetas de la empresa provincial de energía de Córdoba, que allí estaban vinculados a algunos sectores en aquel momento del gobierno de Eduardo César Angelós. Eso fue un cimbronazo para Córdoba, hubo distintos juicios, yo participé en esos juicios como testigo por las investigaciones, pero lo cierto es que en aquel momento la clase política cordobesa, el partido estructural cordobés, como le gustaba decir a la abogada María Elba Martínez, claro, que ella le decía el partido estructural cordobés, ahí se tomó nota que la política cordobesa tenía que hacer algo con las fuerzas policiales. Eso para mí marca la diferencia de lo que pasó en Santa Fe. En Santa Fe nunca los sectores políticos que han gobernado la provincia tomaron la decisión de drenar, de sacarse de encima los nichos de corrupción de la policía que generan que en la calle se negocie esa participación de un Estado presente de forma corrupta a favor de los grupos narcopoliciales. Carlos, ¿es una derrota del socialismo en Santa Fe no haber podido controlar nunca el narcotráfico, no tener las herramientas suficientes para hacerlo? Hasta le balearon la casa. Sí. Sí, yo creo que de todos los sectores políticos. Creo que a esta altura todos hemos fracasado. Nosotros tenemos 2 diputados, no somos nada, pero igualmente me siento dentro del fracaso. Pero porque a Messi lo cuestionamos, lo alabamos, pero gracias a lo que se ve de acá de Córdoba, gracias a lo que pasó en el supermercado de su esposa o de la familia de su esposa, este tema adquiere presencia dimensión, sobre todo para el presidente que dijo, al final tenemos que tenemos que hacer algo más, dijo el presidente. No, tenemos que ayudar a los argentinos, a los rosarinos que también son argentinos. Claro. Lo cual es bueno rendir geografía a esta altura de la vida. Lo había dicho con los cordobeses antes, no se preocupe, Carlos. Bien, ya están en el foco, ya tienen todas las luces. Igualmente yo lo que digo que esto que hoy anunció el presidente de la Nación es justamente fulbito para la tribuna. Bien, ahí va, perfecto. Ahí se quería preguntar. Estamos en la tribuna internacional por Messi, claramente. Ahora es fulbito para la tribuna, porque insisto, si las bandas son narcopoliciales barriales, ¿por qué las sobredimensionás? ¿Por qué me decís que me mandás a ingenieros del ejército situándolo como una herramienta para combatir al crimen organizado? Estás exagerando, estás sobredimensionando. Y en esa sobredimensión yo tengo el temor que se agrave el problema. Y yo sé que esto es totalmente antipático para la gente, que necesita creer en alguna fuerza uniformada que, en lugar de ser socia del narco, lo combata. Pero sinceramente, creo que cada vez que se metió el ejército en la vida interna de los países con la excusa de combatir el narcotráfico, fue muchísimo peor. Por eso, lo de hoy fue un fulbito para la tribuna internacional por lo de Messi, pero estamos lejos de resolver la recuperación de los barrios rosarinos
desde la política democrática, que ese es el problema mayor. Carlos, bueno, sobre eso, la semana pasada nosotros acá en el programa contábamos lo que está sucediendo en El Salvador y esta política de mano dura de Nayib Bukele. Nos sorprendía que cada vez está teniendo más adeptos de esa forma. Vio que inauguró una cárcel, este estado de excepción. No estoy diciendo lo que a usted le parece, sino qué percibe en la calle en Rosario. El rosarino, ¿hasta qué punto va a aguantar esto? ¿O ya es natural, ya convive con la muerte en las calles? No, te respondo a esta última pregunta que vos hacés. No es natural porque, de hecho, allá en Empalme Granero, cuando lo matan a este chiquito de 11 años, una poblada. Sí. La gente no se banca que maten a los pibes. Para mí, esa es una señal de esperanza. Quiere decir que nosotros le vamos a ganar. Por más que Aníbal Fernández diga estúpidamente que el narco ha ganado en Rosario. Mentira, no ganó. Las grandes mayorías rosarinas, como el pueblo cordobés, somos hijos y nietos de gente trabajadora. Y todos los días se sale a laburar a pesar de los pesares. Bueno, pero esa gente desesperanzada, de que está necesitando justamente lo que acaba de decir usted hace un ratito, creer en algo. ¿No hay riesgo de que se vaya a un pedido al estilo El Salvador? ¿De un estado de excepción? No, por eso voy a la otra parte de tu pregunta. Sí estoy escuchando ese reclamo, esa idea. Lo que pasa que la gente tiene que estar informada sobre que Salvador es un país despiadado para con su propio pueblo, que el gobierno es despiadado con su propio pueblo. Esa crueldad, perversión y para mí ejemplo de nazismo que se está dando en las cárceles de Salvador se da también afuera. Dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario del asesinato de Oscar Arnulfo Romero, que fue el obispo de El Salvador, que decía que había una represión tan feroz en Salvador porque de esa manera lo iban a seguir saqueando el pueblo. Así que esa mano dura no es adentro, sino también es afuera. Yo tengo la obligación moral de decirle esto a la gente, por más que la gente le caiga simpático por esa desesperación que tiene de tener un poco más de tranquilidad. Pero creo que ese no es el camino, por ese camino vamos a empeorar. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te vamos a estar molestando porque la verdad tenés una claridad conceptual para explicar lo que sucede, que ayuda mucho para el cordobés que lo ve de lejos y necesita saber qué está sucediendo en Rosario. Para mí un gustazo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, gracias, Delfrade, gracias por estar en